Buenos días. Eh, Esta es una investigación que se llama Los Quimbaya, sus poporos de oro y su cosmogonía. Los Quimbaya fueron pobladores del suroccidente colombiano entre los siglos VI antes de Cristo y el siglo VII después de Cristo. Por eso se les llama los Quimbaya del período temprano. Este fue el trabajo final de maestría en el 2022 con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y ahora lo estoy presentando en este momento dentro del evento Nodos 2024. Mi director de tesis fue el doctor José María Miura Andrades de la Universidad Pablo de Olavide. Como introducción, los quimbayas son conocidos tanto en Colombia como en el exterior principalmente por su producción orfebre y su cerámica de marrón inciso, y poco se ha escrito hasta el presente para diferenciar y caracterizar su cultura desde sus primeros rasgos culturales hasta la llegada de los europeos al territorio del Cauca Medio donde habitaron. Esos que encontraron los europeos son los que se llaman los Quimbaya del período tardío y son diferentes a estos. La presente investigación presenta y explica las piezas arqueológicas conocidas como poporos de oro para analizar las ideas asociadas a la iconografía representada en ellos y describir buena parte de su cosmogonía o visión del mundo. Lo anterior se realiza con base en el análisis de publicaciones de arqueología, antropología e historia y también mediante entrevistas a personas expertas en el tema, visitas a museos tanto colombianos como extranjeros y presentaciones de exposiciones nacionales e internacionales sobre el oro americano. Como objetivo tenemos dar a conocer la cosmogonía de la cultura quimbaya del periodo temprano a través de los foporos de oro que elaboraron y la alta técnica orfebre e iconografía que utilizaron. Como metodología tenemos que, dado que los elementos en análisis fueron elaborados hace cerca de 2000 años, la totalidad de fuentes se relacionan con estudios e investigaciones arqueológicas realizadas en el suroccidente colombiano y zonas aledañas, y más específicamente en el material arqueológico encontrado, que en su gran mayoría ha sido expuesto en museos y exposiciones tanto nacionales como internacionales. En consecuencia, describimos los poporos de oro y analizamos detenidamente su uso e importancia dentro de la cosmogonía quimbaya del periodo en que los utilizaron. La pregunta o hipótesis general es la siguiente. ¿Tuvieron los poporos de oro quimbaya elaborados con anterioridad al siglo VII en el suroccidente colombiano tan solo un uso exclusivo para sus caciques o chamanes? ¿O tuvieron además una técnica metalúrgica especial y un significado, pudiéndose analizar en ellos buena parte de la cosmogonía de su cultura? Aquí tenemos dos poporos, uno femenino y otro masculino, y tenemos ubicada a Colombia dentro de lo que es América. Como sinopsis de la investigación tenemos lo siguiente: los quimbaya, su periodización, el territorio y el uso de los poporos como recipiente para material calcáreo y cenizas que los utilizaban para precipitar las hojas, el alcaloide de las hojas de coca y entrar en proceso de meditación o trance en conexión con el supramundo. Se fabricaban a la cera perdida con núcleo, que es una técnica muy especial que vamos a demostrar más adelante. Los hallazgos arqueológicos no son solo en el Quindío y eje cafetero, sino en buena parte del Valle del Cauca, como el Cauca Medio, hasta llegar a Antioquia en la parte superior. La clasificación es que son principalmente antropomorfos y fitomorfos, o más bien exclusivamente. En cuanto a cosmogonía, la cosmogonía viene de cosmos, mundo y goneia, generación, y en cuanto a los quimbaya, está relacionada con
lo que representa para ellos el Sol y la Luna, representados en los metales oro y cobre, como se puede ver en la investigación. Esto les permite entrar en contacto con el supramundo desde el mundo actual y finalmente en el inframundo ellos a través de los rituales de entierro depositaban las ofrendas de las personas que estaban representadas en los poporos junto con elementos que hacían parte del ajuar funerario. Las conclusiones las vamos a ver enseguida. Aquí tenemos en primer lugar lo que fue la elaboración de estos objetos a la cera perdida con núcleo. El orfebre modelaba el núcleo con la forma de la pieza en una mezcla de arcilla y carbón vegetal molido. Lo cubría con una capa de cera delgada, la cual eh, a la cual le adicionaba un embudo y colocaba varios soportes para mantener el núcleo durante la fundición. Recubría el núcleo con una cubierta o molde de arcilla, que es esto que aparece aquí en café, y vertía el metal en el molde previamente calentado, el cual retiraba la cera por efectos del calor, de la alta temperatura. Finalmente rompía el molde y extraía los soportes y el material del núcleo. Los orificios de los soportes los reparaba con tapones o remaches del mismo metal que disimulaba y pulía. La gamagrafía revela los orificios, como podemos ver aquí, donde fueron insertados los soportes del núcleo. Como conclusión, esos poporos fueron piezas singulares elaboradas con esta que se considera una alta técnica orfebre. Como iconografía e ideas asociadas tenemos lo siguiente. Los materiales, ya lo mencionamos, oro y cobre, representando sol y luna. Las abejas también tenían un significado, puesto que las abejas dentro de la colmena tienen un significado donde la miel que producen las abejas en su colmena representan también el útero que da, que se manifiesta con la vida a través del proceso de eclosión. El sol representa la divinidad masculina con el semen que penetra en el poporo, la inmortalidad y que llevan a un mundo mítico a través de la representación de elementos con el sol representado por el oro. La luna representada por el cobre representa la divinidad femenina, la sangre que tiene que ver con la menstruación y que da el origen a través de la transformación de la creación, da lugar a lo que es la humanidad en el mundo real. Los poporos antropomorfos representan antropocentrismo y liderazgo. Los ojos cerrados y rostros apacibles, como podemos ver acá, son como en trance de meditación, como demostración de la sabiduría a la cual se llega a través del tránsite en el proceso ritual. Las líneas en el rostro representan tatuajes, cicatrices o pintura en ceremonias rituales. El uso de collares y colgantes son representación de la alta posición jerárquica y de la sabiduría que tuvieron estas personas de gran jerarquía en su paso por la vida. La desproporción anatómica de la parte superior es algo que permite recibir de una forma más significativa los rayos solares y las ligaduras en la parte inferior son para disminuir el efecto que tendría el sol a través del cuerpo, a través de los pies que están en contacto con el inframundo. Y la magnificación de la vulva representa la gravidez del elemento femenino de las mujeres, que son las portadoras de la fecundidad a través del útero
y que son las que tienen la capacidad de ser madres y de procrear. Los poporos fitomorfos eh, tienen un sentido en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la calabaza y los espirales como contenedores representando el útero a través del cual se logra la fecundación. Las espirales, que son elementos que hacen parte de la planta de la calabaza, están relacionados con el origen, con un movimiento cíclico y con la transformación y la trascendencia que tienen dentro de el mundo actual. El totumo contenedor es el que contiene el material calcáreo o las cenizas con las cuales precipitan las hojas de coca como alcaloide al consumir dichas hojas. El hecho de que no haya poporos zoomorfos quiere decir que esto era principalmente para las élites, no tanto para los chamanes, que son los que ejercen el poder sagrado. Entonces, en las élites está representado principalmente el poder político a través de los poporos, como podemos ver acá. Si fuera un chamán, estaba principalmente acompañado de aves directamente, de alas y de todos estos elementos que son ya de tipo zoomorfo. Pero en los poporos quimbaya el elemento zoomorfo está ausente, representando el poder político. Los palillos que se introducen en los poporos para tomar las cenizas o la cal, elemento calcáreo que aparece allí, es también un instrumento masculino. Y en la parte superior de los palillos hay representaciones, eh, por ejemplo, de elementos zoomorfos, como aves, por ejemplo, que permiten la conexión del líder con el supramundo. En esto tenemos varios de estos palillos que han sido destruidos principalmente en lo que son las figuras de la parte superior, y se considera que esto pudo haber sido intencional para cesar el efecto para el cual fueron elaborados. Y el banco es un instrumento para pensar. Este es un banco chamánico, es elaborado de una sola pieza y es el elemento principal de lo que tiene que ver con el pensamiento y lo que tiene que ver con el estado de trance en que entraría el líder para entrar en contacto con el supramundo. Y esto todavía lo utilizan las comunidades indígenas, principalmente en el Amazonas. Hay dificultades que deben ser cubiertas. Esta investigación contribuye a dar a conocer las trayectorias socioculturales del pueblo colombiano y americano como elementos significativos de la memoria. El rescate de la memoria del patrimonio cultural colombiano debe servir para disminuir el desconocimiento que existe sobre la cultura tanto a nivel nacional, o sea, en Colombia, como en el exterior. En procura de lograr lo anterior para el concierto internacional es que estamos participando en este Congreso Nodos, procurando que este conocimiento sea compartido con personas de diferentes países. Si bien este trabajo puede considerarse como una síntesis de lo investigado hasta ahora sobre la cosmogonía o visión del mundo de los quimbayas del período temprano, debería extenderse el análisis a los demás elementos de oro y cerámica producidos en el mismo período para tener una visión más completa de la cosmogonía de los quimbaya. Muchas gracias por su atención.